Bienvenidos a su programa Balance Financiero. Le agradecemos mucho la fidelidad semana tras semana. Queremos en este programa pues saludar a todos los contadores que salieron de unos plazos tan importantes como habíamos hablado del 30 de abril, ¿verdad? Donde aquellas empresas con cierre al 31 de diciembre, que hoy son la mayoría en nuestro país, tenían hasta como fecha límite para presentación y pago de sus declaraciones juradas de impuestos sobre la renta, por lo que fue un periodo de trabajo intenso, así que le mandamos un saludo especial a todos los contadores. Con ustedes estamos su parte de su equipo, Hermógenes Casado, Francisco Canaguate y una servidora. Bienvenido, Hermógenes. Gracias, doctora Juanita Canaguate, cuánto gusto saludarle. Y en esta edición de Balance Financiero nosotros siempre traemos las cosas que pueden ser de actualidad y no la noticia, sino el impacto de la noticia. El Banco Central ha comunicado el mantenimiento de su tasa de referencia en 5.75% y ya lleva varios meses en ese estatus. Pero quizá lo importante sea analizar las noticias conexas a esa información. En el entorno internacional, las perspectivas económicas de Estados Unidos se han deteriorado debido a la mayor incertidumbre sobre las políticas arancelarias y migratorias, entre otras, con una revisión a la baja en la proyección del crecimiento hasta un 1.8% para el 2025, según las estimaciones más recientes del Fondo Monetario Internacional. Abrazos, Francisco Canaguate. Hola, Hermógenes. Hola, Juanita. Hola, amigos televidentes. Bienvenidos a su espacio una vez más. Como ustedes ven, vamos a tratar hoy distintos elementos, pero yo también quiero saludar la entrada del mes de mayo, mes de las madres en la República Dominicana, y que desde ya comenzamos a reconocer el valor en la sociedad que tiene la madre. La mitad de la población femenina es madre y la otra mitad es esposa. Quiere decir que constituyen prácticamente toda la colectividad nacional y agradecemos sus aportes. Ciertamente el entorno internacional está impactando a cada país en particular, pero no solo en la parte económica, también en la parte diplomática. Nosotros hemos tenido un nuevo elemento que será objeto de análisis en su obra. Claro. Nos estamos abriendo a las relaciones internacionales. Sí, estamos entrando a recibir muchos amigos que entre sí no siempre se tratan como amigos. Sí, y que quizás restricciones impuestas por otras fuerzas lo han impedido en el paso de los años. Pero los tiempos cambian y parece que el universo es de todos. Así es. Y se está reclamando apoyo al socio permanente, porque ya somos socios, sí, aunque no sea de la magnitud del socio principal. Exacto. Una situación muy compleja. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y seguimos en nuestro segmento de actualidad. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar. Por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal.
Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bueno, el Banco Central de la República Dominicana ha informado, ha emitido su comunicado mensual en el cual establece la política, la tasa de referencia que regirá la política monetaria del país durante los siguientes 30 días, porque cada 30 días viene una nueva versión y esa versión puede ser reiterativa o puede ser que venga con novedades, que quiere decir que ha tenido cambio hacia arriba o hacia la baja. En este caso, el análisis siempre acompaña informaciones que motivan, que sustentan el establecimiento de esa tasa de referencia y se refiere y se divide una parte en el entorno nacional y en otro segmento el entorno internacional. El internacional, a su vez, lo divide en dos: la economía de la región y después la economía de la zona del euro. En la región las cosas se reportan un tanto críticas, mientras que en la zona del euro acusa un crecimiento. República Dominicana anuncia un crecimiento de un 4.5 para el año. Sin embargo, para toda la región nuestra se declara, se anuncia, se proyecta un decrecimiento en las proyecciones. Y solamente junto con Argentina, y aquí saludo a Francisco Canahuate, que estuvo dando mucho seguimiento a la elección del presidente Milei, aunque ha tenido unos altibajos. Pero aquí aprovecho y saludo porque aparentemente esa tasa de crecimiento le da un crédito al presidente Milei. Y lo secunda República Dominicana, Argentina con un 5% y República Dominicana con un 4.5%. Cuando se crece, no necesariamente se está diciendo que estamos bien. A veces se crece porque tú eres pequeño. A veces se crece porque te falta estatura. Y a veces no se crece porque estás bien, porque esa era la estatura demandada. Está medio parabólico, Francisco, pero como en un lenguaje llano así, decirle a la gente que lo importante es el estatus de la economía, cómo está el bolsillo del ciudadano, cómo está la calidad de los servicios y cómo está el índice de felicidad que transmiten esos factores. Tú lo has traído de una manera gráfica y la verdad es que el crecimiento sin distribución no conduce al desarrollo, pero tampoco la falta de crecimiento lleva al desarrollo. Quiere decir que deben ir de la mano. Crecimiento no solo basado en el endeudamiento, porque hay un tipo de crecimiento que es por vía de endeudamiento y que en el fondo tú estás inflando las actividades, pero el crecimiento real no llega a ti. Entonces, el ciudadano quiere un crecimiento
que él sienta que le mejora sus condiciones de vida, su calidad de vida, su medio de vida. Si necesita transportarse y hoy lo está haciendo caminando, el crecimiento debe llevarlo a ir motorizado, a llegar más a tiempo. Si no tiene una enfermedad que le impida alimentarse, que pueda alimentarse de lo que le apetece y no de lo que puede solamente porque el nivel de ingreso no le da para más. Quiere decir que hay una situación económico-social que es digna de atención, porque tenemos más de 50 años de crecimiento y aunque el país no es el mismo de hace 50 años, la distribución del ingreso no ha sido consona con ese nivel de crecimiento sostenido en el tiempo. Y esa es una tarea pendiente que tenemos en la sociedad dominicana y que para mantener invariable la estabilidad social, política y económica, incluyendo la laboral, debemos ponerle atención. Juanita. Sí, realmente uno se va pensando un poco lejos, ¿verdad? Pensando en cómo se debe hacer esa distribución de la riqueza, de ese crecimiento, que se vea, que se sienta. Uno de los principales factores son esos servicios públicos y esa calidad de servicios públicos. Tenemos los hospitales, ciertamente, que si una persona tiene cualquier tipo de enfermedad, pues sepa que puede contar con esa cobertura, incluso en enfermedades catastróficas, que sea oportuno ese servicio de salud, que en la educación, si las personas quieren educación privada, que lo puedan hacer, pero que no sea porque la educación pública no responde a las expectativas que tiene, que la educación pública tenga una calidad tal que realmente no sea un criterio que las personas entiendan, no es de calidad, que sea realmente una educación pública de calidad desde la edad más pequeña, ¿verdad?, hasta salir incluso de la universidad. Eso es una de los servicios públicos. Y también tenemos el servicio público, que debe ser un servicio público, que es del transporte. Y pensaba en si la gente va a pie o si la gente puede no necesariamente tener un vehículo propio, no necesariamente tener una motocicleta, sino utilizar el transporte público y el servicio del transporte público sea tan bueno que no necesite incluso más vehículos, más motores. ¿En Francia ese transporte público es estatal o será privado? Sí, hay un muy buen servicio público de transporte y una de las cosas que se dice que en los países, o sea, el transporte público con relación a un país en vías de desarrollo y un país desarrollado, es que en un país o sea, la diferencia no debe ser que los pobres no tomen el transporte público, lo tomen, sino que en un país desarrollado los ricos también toman el transporte público. ¿Por qué? Porque es tan bueno que toda la población siente que puede tomar el transporte público, porque ir en metro a un lugar es mucho más rápido que ir muchas veces en vehículo con los embotellamientos, con los tapones que se arman, ¿verdad? Entonces, cuando tú puedes tener algo más sostenible, y cuando hablo de sostenible, hablo de bicicleta, hablo de caminar, o sea, aquí hay personas que trabajan muy cerca de sus casas y no pueden necesariamente a veces ir por problemas de seguridad, sí, pero también tenemos un problema incluso de las aceras. ¿Cómo están las aceras para caminar? Aquí vino Fabián Mendy, de Uruguay. Vino como socio de una de las Big Four, de las 4 grandes firmas de auditores grandes del mundo. Y nos reuníamos con frecuencia por asuntos técnicos de ejercicio de la profesión y mediante el ombligo, el vínculo del Instituto de Contadores Públicos. Y cada vez que yo llegaba, digo, nada más falta Fabián, que no ha llegado. No, yo estoy aquí. Ay, que no vi tu vehículo. Y cuando se iba,
Fabián, y entonces, no, ya mi chofer me viene a buscar 500 y yo, no, un taxi. Yo puedo hacer todo aquí menos conducir, ¿por qué no voy a llegar nunca? Entonces él adoptó la mecánica de buscar uno de estos que saben los atajos en Santo Domingo, y nunca se transportó, muy rara vez se transportó con vehículo propio, él conduciendo. Entonces esa es la visión de un Uruguay, que Uruguay no está lejos de la civilización y de los países desarrollados. Sí, pero muy buena tu anécdota, Hermógenes, pero ojalá la opción que tome la gente por el transporte público no sea porque el desorden del tránsito es tal en nuestro país que uno no quiera ni siquiera tomar un vehículo, sino que sea, estamos organizados, el tránsito está bien, pero cuando tú tienes tantos millones de habitantes, pues tú vas a tener también muchos vehículos. Entonces tú dices, bueno, quisiera poder tener la opción de caminar, de montar bicicleta, de ir en bicicleta al trabajo, la opción de tomar el metro y que sea un metro que conecte mucho más, y esperamos que crezca muchísimo más justamente ese servicio. Hay una intersección aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Hay una intersección que es Avenida Lincoln o Próceres, porque ahí mismo cambia de nombre, esquina John F. Kennedy. Entonces tiene un distribuidor legendario de automóviles en la intersección, el principal centro comercial, el más activo centro comercial quizá del país, está al frente de ese dealer. En el otro lado está una cadena internacional de muebles y de asuntos del hogar que todos conocemos, y en fin, es una esquina totalmente copada. Entonces, cuando tú vas transitando, tienes que prepararte para enfrentar no solamente las guaguas públicas que vienen del Cibao Central para allá, de Santiago y La Vega, esa zona, porque la John F. Kennedy es la misma carretera Duarte, se convierte en la autopista Duarte, que conecta el país con la frontera. Entonces, no solamente las guaguas públicas, sino los furgones, porque vienen de aduana, allá, pero eso está ocurriendo en las horas pico. Entonces, Fabián Méndez, gracias por enseñarnos, porque la verdad que es inconcebible que a las 8 de la mañana tú te estés enfrentando con un tráiler arrastrando un furgón de 40 pies cargado de mercancías saliendo de aduana o transportando. Generalmente en Estados Unidos vemos que las carreteras se reservan en las madrugadas, en las noches, para los conductores, los camioneros le dicen. Sí. Eso es un tema, los camiones. Eso es un tema. Sí. Te decía que mientras la zona del euro tuvo un crecimiento, una expansión de 1.2%, según el informe del Banco Central, la economía de Estados Unidos tuvo una contracción, estamos hablando de marzo, de menos 3%. Una contracción de 0.3%. Lo que indica que parece que las medidas revolucionarias en el marco económico y comercial internacional que está aplicando Estados Unidos parece que está perjudicando esa economía. Ya el presidente Trump dijo, y yo no voté por él, ya el presidente Trump dijo en una oportunidad, es que esto es una cirugía. Y todos sabemos que lo más traumático que hay es salir de la cirugía. Tú queriendo curarte, pues tienes que aguantar un poquito de dolor. Ojalá sea eso. De todos modos, él ha planteado una especie de compás de espera para la aplicación plena de los aranceles, pero el solo anuncio ha impactado los mercados en distintos renglones, con distintas materias primas. El petróleo, tú comentabas hace un momentito, que ha comenzado a caer, y aunque se está recuperando, pero la reducción fue muy significativa. Sí.
Y lo propio ha pasado con el oro, que comenzó a disminuir. Paradójicamente, las monedas virtuales están ganando terreno. Sí. Entonces, hay cosas que habrá que esperar un tiempo para irla asimilando y poder explicarla detalladamente a los mortales, porque parecen contradicciones. O sea, se supone que el nivel de confianza que da una moneda virtual es menor que la condición de un mercado operando con transparencia dentro del mundo global y con controles. Sin embargo, aquí se tornan contradictorios. Mientras el de menos seguridad se aprecia, lo de más seguridad se contraen. Eso habrá que explicarlo. Correcto. Lo importante es, en términos sociales, cómo yo recibí el país cuando me puse la banda tricolor como presidente del país que sea. Cómo recibí los índices de desarrollo humano y cómo los estoy entregando. Eso es lo que al final cuenta. Tú puedes hablar bonito o tú puedes ser gago y hablar mal, pero olvídate de lo que tú hablas y enséñame tus resultados. ¿Qué te parece si suspendemos aquí este segmento para venir con gestión empresarial? Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Aquí estamos en su segmento Gestión Empresarial. Y realmente en estos últimos meses, ¿verdad? Se ha estado hablando mucho de aumento de salarios mínimos. Vemos cómo viene ahora el aumento de salarios mínimos también de las zonas francas, que también se anunció a partir del 1 de junio. Y es importante resaltar que hablamos de salarios mínimos, que he oído muchos empleados a veces un poco confundidos y dicen hay que aumentarme el 12, hay que aumentarme y no necesariamente cuando usted no esté en el salario mínimo pues no es que está mandado, sino que a veces se ajusta un poco en algunas empresas de manera voluntaria, pero realmente lo que se manda con estos acuerdos es el salario mínimo.
O sea que la persona debe estar en el salario mínimo para que se aplique esa obligatoriedad. Sí, Francisco. Sí, y una acotación. Son salarios mínimos sectoriales. Quiere decir que el que no pertenece a ese sector no entra en esa disposición. Sino porque hay una clasificación del Comité Nacional de Salario o del Ministerio de Trabajo, donde por la cantidad de empleados y el volumen de operaciones se te categoriza como grande, pues, y cayendo a microempresa, que es el nivel mínimo, y cada uno tiene su salario, pero de todo esto sería importante trabajar lo que es la brecha entre los diferentes segmentos de las empresas y de la sociedad. ¿Cuánto necesita una persona para subsistir y cuánto está recibiendo? Entonces, esto es lo que impacta realmente el poder adquisitivo de la persona. Y qué bueno que abordamos estos temas, porque en uno de sus pronunciamientos reiterados, el gobernador del Banco Central dice: yo por lo que auguro es por salarios decentes. O sea, cuando habla de que hay un nivel de desocupación por debajo de un 5%, él riposta y dice: bueno, pero ese nivel de ocupación está pagado, es pago de una manera adecuada, no se cae en lo que es no la insolvencia, pero sí la indigencia. Esos son los términos. Entre tanto, República Dominicana anuncia crecimientos, déjame decirlo con mis palabras, por favor, pero bajo mi responsabilidad, contra viento y marea. Viento y marea, porque si la economía de Estados Unidos se constriñe, se reduce, se repliega, entonces nosotros poder mantener un nivel de crecimiento indica o que somos unos héroes, tenemos un nivel de autosuficiencia, o indica de que debemos revisar nuestros números. Entonces, la manera de revisar esos números es: ¿qué tú comiste ayer? ¿A cuántas raciones de comida tuviste acceso? Se dice que son 3, más unos boroneos que se hacen en el Inter ahí con frutos secos y una cosa, pero básicamente la persona tiene que comer 3 veces. Yo no puedo hablar mucho de eso porque mi nivel de cumplimiento no es muy religioso en ese aspecto, no es muy correligionario. Entonces, en eso es que se traduce ese crecimiento. ¿A qué tiene acceso ese trabajador? Si ese trabajador puede disfrutar unas vacaciones, o si realmente está vendiendo las vacaciones, o está aprovechando el tiempo de sus vacaciones para realizar otro trabajo en otra instancia. Mira, sí, yo puedo ir a pintarte la casa porque estoy de vacaciones. Eso no es vacaciones, señor Francisco. Lo que puede adquirir la persona con su salario, tú estás partiendo de la relación de dependencia, pero hay que extenderlo a la sociedad. Lo que requiere cada persona para acceder al mercado y atender las necesidades básicas. Se planteaba ahorita el tema de la medicina, de la salud, de los medicamentos, también el agua. Pero ¿qué es lo que puedo yo comprar con lo que me ingresa? El que trabaja por cuenta propia fija el nivel de honorarios que cobra por el servicio, pero no siempre está ocupado. Tiene que sujetarse a la competencia y a que aquel que lo está demandando el servicio pueda pagarlo. No tiene nada fijo, no tiene nada garantizado. Está el que actúa en relación de dependencia, que cuenta con un ingreso fijo, que puede planificarse sobre esa base, pero cada vez que suben los precios, él entra en un conflicto, porque para poder comprar lo mismo, tiene que endeudarse.
Y dejar de comprar lo mismo es salir del nivel de vida que tiene. Por ejemplo, si paga un alquiler en una zona más o menos apropiada para vivir y le sube el alquiler, probablemente no puede hacerle frente si el ingreso no le ha crecido en la misma proporción. Y tendría que buscar un lugar menos confortable para vivir. Y eso se traduce en disminución en la calidad de vida. Quiere decir que estamos hablando de un tema encadenado, complejo, pero hace falta incluso una dosis de solidaridad y de que los grandes beneficios sepan que los colaboradores aportan a la obtención de esos grandes beneficios y por vía de consecuencia merece tomarse en cuenta. Me decía una persona que yo aprecio mucho que cuando hay una distancia en el salario mínimo y el máximo en un país que sea más de 6 a 7 veces el máximo del mínimo, se está frente a una contingencia potencial de violencia. Sí. Y eso a mí me hizo reflexionar bastante, porque aquí tenemos una distancia a veces no calculable entre lo que es el salario mínimo y los salarios máximos. Sí, podemos perfectamente, pero ya sería para el mundo de los impuestos, hacer un comparativo, yo diría un pequeño ejercicio entre los diferentes quintiles, cuál es el salario mínimo, cuál es el poder adquisitivo, la canasta familiar básica para cada uno de los 5 quintiles en que se divide la sociedad dominicana. Y dentro de ese análisis podemos ponerle al lado la exención contributiva de impuestos sobre la renta, que se entiende que tiene como fundamento salvar la educación, la salud, el transporte de la familia, de la casa. O sea, te reservo una parte para que tú no me pagues impuestos, porque esa parte es la básica para tú funcionar como hogar. Entonces podemos perfectamente en el mundo del impuesto ver esa variación que está muy asociada al salario. Sí, está asociado al salario, pero así como decía don Francisco, lo complejo que es este tema, y hablando un poquito de cómo hablamos de los servicios públicos, cuando vemos esa canasta básica también hay que considerar si, por ejemplo, una persona pues no tiene acceso a los medicamentos, esos medicamentos vienen a sumarse a esos gastos que tiene. Si no puede poner a sus hijos, por la razón que sea, en una escuela pública, a veces las personas hablan falta de cupo, ¿verdad? Pero si no, también porque hay problemas en una escuela, bueno, pues eso viene también a sumarse al gasto mensual. Si, por ejemplo, el agua no le llega a esa casa regularmente y no puede, vamos a decir, tener suficiente agua, va a tener que comprar camiones de agua. Si hay apagones, entonces va a tener también que tener un gasto adicional que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque lo que estamos hablando justamente de lo que tú hablabas de bienestar, de grado de felicidad, de verdad, estamos hablando de la realidad de esa persona con ese salario, ¿para qué le alcanza esa canasta básica? A veces hay que, ¿verdad? Como que se van saliendo las bananas de la canasta. Hay ciertas cosas como que salen de la canasta, pero que están ahí y que son parte del gasto. Entonces, qué bueno que vayamos a ver eso un poquito más a fondo, vamos a decir, en el mundo de los impuestos. Vamos a hacer un taller de eso aquí ahorita, pues, después del segmento de contaduría y finanzas, pero muy interesante porque tú haces énfasis en el servicio público. Y venía conduciendo, voy a la oficina y me llama Dolly es mi hija menor, que vive en Virginia, y me dice, hay un poco de estrés, porque tú siempre dices, ¿cómo están? Eso es un cliché, ¿no? ¿Cómo están? Es una manera de saludar. Bueno, hay un poco de estrés. ¿Qué pasó? No, que a Ian, su hijito mayor, está en 3er grado, le tocan el equivalente a las pruebas nacionales. Termina un año escolar
desde el tercer curso y comienzan a darle un review, una evaluación, pero no es evaluando el niño, es evaluando la institución. Entonces, estamos hablando de escuelas públicas. Eso te dice que el Estado es responsable, no de que el niño vaya a la escuela, sino que el tiempo en la escuela sea aprovechado en los objetivos perseguidos. Y que los maestros que tengan el nivel también dentro, ¿verdad? Lo uno va con lo otro. Lo uno, totalmente, Sí. pero vamos a no dejar de mencionarlo. Sí, es oportuno porque es una cadena. Para tú aprender tienes que tener un maestro. Y para tú ser maestro, no es un título colgado, es una vocación y es una capacitación técnica. Sí. Totalmente. Se acabó el tiempo del segmento. Se acabó el tiempo del segmento, vamos a una breve pausa y retornamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Si el peso dominicano se aprecia y su referente es el dólar, es porque uno sube y el otro baja. Si el peso sube, si el valor del peso dominicano se aprecia, es porque entonces el valor de la moneda norteamericana se deprecia. Tuvimos sobre 63 hace días. Hace pocos días. Hace pocos días y aquel clamor de déjalo que se vayan. Estaba el Fondo Monetario Internacional aquí. Después el gobernador del Banco Central y su equipo técnico viajó a Washington a la revisión del Fondo Monetario junto con el Banco Mundial y las principales calificadoras financieras y de riesgo. Entonces, dentro de todo ese entorno, el dólar ha recibido en el precio de venta una reducción de 23 centavos desde la semana pasada hasta esta. O sea, durante una semana. Y se está vendiendo en términos oficiales, tasa de referencia, hombre, 58,97. Entre tanto, los bancos comerciales están anclados en el 60,60, 60,25. Son los dos tramos que está utilizando, pero si tú miras, la brecha entre la tasa de referencia y los bancos comerciales está bastante cerrada, 35 centavos en la compra y 25 centavos en la venta. Nosotros entendemos que
que sí que la moneda requiere ser administrada. Vete a tu casa, tú estás de alta, pero tienes que venir a una revisión mensual y tienes que tomarte estos medicamentos. Tú no estás de alta, tú estás fuera del hospital. Entonces las medidas prudenciales tomadas por el Banco Central tienden a fortificar nuestro sistema financiero ante la gran amenaza, y lo hago con énfasis, que significan la guerra arancelaria que el Fondo Monetario Internacional ha condenado en su última sesión. Sí, es cierto que se ha apreciado el peso frente al dólar. Nosotros lo estamos viendo de programa a programa, pero la DGI acaba de publicar la tercera resolución de los ajustes por inflación y la tasa de cambio para marzo, al cierre del 31 de marzo, es sobre 62. Quiere decir que ahí se mide oficialmente una tasa de alza que tuvo desbordada a un regreso que ha tenido en cuanto al poder de cambio del peso dominicano. A diciembre estuvo en el 60, por debajo del 61, 60 tanto. Entonces, esto está justificando está apoyando lo que decimos de que ha tenido un desplome que puede estar en el orden de el 5 al 7% de apreciación del peso dominicano. Importante eso, Francisco, porque vamos a esperar la publicación, esa misma publicación con el cierre a junio. Exacto, que debe ser, si continúa esta tendencia, debe reflejar el cambio. Debe reducirse. Ahora, dentro del mercado cambiario, los actores, unos ganan y otros pierden. Cuando hay una apreciación, los exportadores reciben menos peso por la cantidad de dólares que exportan. Y si tiene un impacto la exportación de un arancel en el mercado norteamericano, entonces podría reducirse el nivel de beneficio de la actividad exportadora. Y volvemos a insistir que hay que crear las condiciones para que los costos internos de lo que tenemos control sean revisados para que se haga competitiva la operación comercial en el país. Pero claro que es así. Ahora, República Dominicana, en los productos que exporta, hay que aislar el componente de materia prima importada, porque ese exportador importó la materia prima a una tasa equivalente a la que está exportando. Sí, pero no todo es materia prima. No todo es materia. Le estamos ajustando también los salarios. Sí, están los costos directos e indirectos. Es correcto. Es correcto, pero el ajuste de los salarios tenemos que aislarlo del movimiento de la tasa cambiaria, que mientras los salarios los estamos aumentando, la tasa de cambio, el valor del peso se está apreciando y por ende ha habido una reducción. Hay que ver cómo se comportan los precios en el mercado. Bueno, es que los precios técnicamente, mercadológica y financiera, es a costo de reposición. O sea, no es como yo compro el dólar hoy, sino como lo voy a comprar cuando reponga la mercancía que voy a vender. Entonces ya ahí entra lo sintomático, el olfateo. Sí, eso es en cuanto a la importación. Pero tenemos un renglón como energía eléctrica que te sube a nivel interno su facturación y otros componentes de costo. Por eso es que decimos que hay que ver cómo se comportan los precios en el mercado. Perfecto. La reducción de la tasa de cambio afecta a la aduana, así como le beneficiaba cuando estaba en alza, ahora le afecta porque la base para liquidar el impuesto de importación será menor. Yo así especulando, y qué malo especular en televisión,
Yo diría que la Junta Monetaria hizo una prueba de esfuerzo, hasta donde la economía soporta un desplazamiento del peso dominicano, que quiere decir una fortificación del dólar, y tengo que ir al cambio, yo lo sé, o el desplazamiento del dólar, o la liberación de la tasa cambiaria. Llegó un momento y de una vez los sectores gritaron, 64, 63. No lo aguantan. Devuélveme la cosa donde estaba. Volvemos. Aquí estamos en su segmento El Mundo de los Impuestos y dejábamos un tema en los segmentos anteriores sobre ¿verdad? Esto, canasta básica, un poco exención contributiva, incluso a propósito de un recurso que hubo, que voy a poner ahí otro elemento, un recurso o dos recursos ante el Tribunal Constitucional que se han presentado con relación a esa exención contributiva que se ha ido congelando en las diferentes leyes de presupuesto y que no se está haciendo con relación a esa escala que se aplica a los salarios. Entonces, le estoy poniendo ya otro elemento, pero vamos a irlo, ¿verdad?, poniéndolo, detallándolo un poquito, Hermógenes. Bueno, yo entiendo que la indexación, no es que yo entiendo, es que lamentablemente es así, o afortunado o lamentable, tiene su justificación en el cambio de los precios. Entonces, se indexa el salario como una forma de mantenerlo equitativo con los precios. ¿Y qué es la inflación? El cambio de los precios en el tiempo. Entonces, si tú comprabas un producto en 100 pesos y hay una inflación de un 5%, ese producto posiblemente lo va a adquirir, y estoy en línea recta y en blanco y negro, en 105 pesos. Lo que ha hecho el país es dividir la economía en 5 quintiles, y el salario mínimo, la canasta básica del primer quintil es 27.900 pesos. Voy a hablar en términos redondeados. Y el último quintil, que es el de poder adquisitivo mayor, es de 76.000 pesos. Francisco decía ahorita, refiriéndose a los salarios, y esto es la canasta básica, que si es X cantidad de veces mayor está incorrecto. Entonces aquí tú tienes 76.000 en canasta básica máxima contra 27.900. En el medio está el segundo quintil con 36.300, el tercero 42.800 y 49.700. La brecha es entre la 1 y la 2 de un 30%, entre la 2 y la 3 de un 18%, entre la 3 y la 4 de un 16%, y entre la 4 y la 5 de un 53%. Quiere decir que de 49.700 a 76.100 hay una brecha de 26.300, que equivale prácticamente al valor del primer quintil, la brecha entre la 4 y la 5. Entonces, eso anualizado quiere decir que una persona que esté ubicado en el primer quintil tiene un requerimiento de ingresos anuales de 335.000 pesos para poder pagar esos 27.900 mensuales. Y una persona que esté en el último quintil va a requerir al año 913.000 pesos para poder cubrir esa canasta de 76.000. Recordemos que el valor exento de la DGI, que nos referíamos hace un rato, es de 416.000 pesos al año, equivalente a 34.000 pesos aproximadamente, y que el salario, el quintil mínimo, la canasta mínima, requeriría 335.000 contra 416, que es la exención contributiva,
con una brecha de 81,000 pesos, que si el salario mínimo tú lo subes en 6,000 pesos, ya estaría comenzando a pagar impuestos. La congelación, como se le ha llamado, por una ley efímera, cada año, la ley de presupuesto, para suspender la aplicación del crecimiento de la inflación en la exención contributiva, parte de un elemento oficial, y es el número de personas que hay, y ellos entienden que eso afecta a las recaudaciones. Contra ese argumento habría que señalar dos factores fundamentales. El asalariado no tiene gasto deducible para determinar la base del impuesto. Quiere decir que el impuesto sobre la renta se convierte en un impuesto sobre ingreso bruto. De ahí que la exención contributiva lo que hace es compensar la ausencia de gastos. ¿Y por qué lo hace? Porque en la legislación anterior al Código Tributario, la persona física asalariada y la persona física en general tenían derecho a gastos deducibles con comprobantes. Para simplificar el sistema, se eliminó la deducción de esos gastos con comprobante y se consolidó en una exención contributiva global. Quiere decir que no hay tal exención contributiva cuando se analiza la historia de cómo surgió la simplificación del sistema. Y creo que en esto se es injusto, porque no es que sea ilegal la suspensión de la aplicación del ajuste por inflación cada año, como se ha hecho, porque hay una ley que hace la eliminación, la congelación, aunque sea una ley efímera. No es que es ilegal, es que es injusto, es arbitrario, y la ley debe tener una característica según el principio de la Constitución. Debe ser justa y útil para la sociedad. Y al ser injusta, se han visto precisados los mayor afectados a elevar un recurso de inconstitucionalidad de esa parte, y eso es lo que está en discusión. No significa que el tribunal se ha pronunciado, pero a lo mejor este comentario le ayuda para pronunciarse al respecto. Totalmente, y más que la misma Constitución dice también que los principios en los que se debe basar ese sistema tributario, y uno es la justicia. O sea que definitivamente cuando hablas de lo injusto, es algo que viola principios constitucionales. Y también se me ocurre el hecho de que en la misma Constitución de la República establece que cada cual debe contribuir conforme a su capacidad. Estamos hablando del principio de capacidad contributiva, que es también un principio constitucional. Entonces, ¿qué pasa con la capacidad contributiva? Si hay una inflación, si hay una inflación real que lo venimos viendo y que se está aplicando incluso a otras partidas, el hecho de decir no te lo aplico con relación a los salarios definitivamente es violatorio a esa capacidad contributiva. Entonces entendemos que un tribunal hay que ver cuáles son los argumentos que se han presentado ante el tribunal, pero entendemos que hay violaciones reales a principios constitucionales al hacer que estas leyes provisionales, estas leyes, vamos a decir, de un año de duración, esa ley de presupuesto, congelen algo que es justo porque estás indexando. Las personas no tienen la misma capacidad. O sea, si pagabas hace 10 años, hace 8 años por un monto o tenías una exención de cierto monto, obviamente ese monto tiene que ir moviéndose con la inflación si queremos respetar tu capacidad contributiva. Entonces yo entiendo que el tribunal va a ver muchos de esas realidades y de esos principios constitucionales, y qué bueno que empecemos a proteger esa Constitución, a proteger cuáles principios deben regir todo el sistema tributario en nuestro país.
Y parece una contradicción con el régimen simplificado de tributación, donde se asigna un 40% sin comprobante como gasto deducible. Entonces, al que se está perjudicando es al de menor capacidad económica. Y es bueno ahí también, cuando hablamos del régimen simplificado de tributación, hacer la acotación que todos los años ese régimen simplificado de tributación se indexa por inflación y se continúa indexando esos montos, y que todos los años, a principio de año, pues se publica cuál va a ser el monto, tal como establece la ley, que ahí no hay ninguna exención ni ninguna congelación. Me manda la factura porque yo no recuerdo y tengo que preguntarlo aquí en el aire. Es una consulta. El proyecto de fallido de cambios fiscales, que no era un pacto, sino lo que no se aprobó, ¿incluía la indexación de los salarios o mantenía el congelamiento de ellos? Yo no me acuerdo y no sé si alguno de ustedes se puede recordar al respecto, pero yo creo que no. Yo creo que tampoco en el proyecto. Bueno, es que hoy es legal la indexación de los salarios, es que lo estamos poniendo, congelándolo año tras año, pero la ley dice que deben indexarse. Entonces... Sí, pero estoy tratando de leer al Tribunal Constitucional de cuál es el sentir de la estructura recaudatoria del país, porque si aquel proyecto no contemplaba la indexación de los salarios, que incluso retrotraía la exención al IPI, al impuesto a la propiedad inmobiliaria, entonces lo que estoy diciendo es que probablemente la lectura sea que la intención es que no se indexen. Yo creo que la lectura que va a hacer el tribunal, y espero que la lectura que haga el tribunal, es una lectura conforme a la Constitución, independientemente de cualquier tipo de voluntad que pueda ser expresada por cualquier institución, por cualquier, digamos, entidad. Sin embargo, lo que tiene que velar el Tribunal Constitucional es que esas leyes que nosotros aprobamos sean realmente acordes con los principios constitucionales. Eso es lo que esperamos del Tribunal Constitucional y sabemos que será así. Bueno, nosotros esperamos del Tribunal Constitucional y de los televidentes la oportunidad de su sintonía la próxima semana, porque esta edición de Balance Financiero ha llegado a su final. Gracias a todos y gracias a Dios por permitirnos llegar a ustedes. Pásenla bien.